Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar esta hermosa blusa con escote en V, que es una especial madre e hija y que podrás combinar con el pantalón acampanado y con el calzoncillo tipo jeans en sus tallas más pequeñas. Así que si te gustaría aprender a realizar esta hermosa blusa, que aparte es una especial madre e hija, te invito a ver este video. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar este proyecto necesitaremos una pieza de la parte delantera y esta la tendremos que recortar al doblez de la tela. También necesitaremos dos piezas de la parte de la espalda y estas se recortarán de manera individual. Y por último, dos piezas de esta cinta, las cuales tendrán que ir recortadas al doblez de la tela. Ese doblez tendrá que ir por esta parte. También necesitaremos dos rectángulos de tela. El primero será para la parte del cuello y este tendrá que tener un ancho de 20 centímetros, aunque también lo podrías hacer con un ancho de 10 centímetros. En mi caso, yo lo utilizaré de 20 centímetros y lo doblaremos por la mitad y quedará al final de 10 centímetros. Si tú quieres, puedes hacerlo de 10 centímetros y doblarlo y que al final te quede de 5 centímetros e inclusive hacerlo más pequeño o más grande. Esto es totalmente opcional. El largo, más adelante te voy a mostrar cómo es que lo vamos a sacar. Y también utilizaremos otro rectángulo. Este tiene que tener un ancho de 20 centímetros, mientras que el largo, más adelante te mostraré cómo es que lo vamos a sacar. Iniciaremos con nuestras piezas superiores de esta blusa, así que las tomaremos y las encontraremos por el derecho o el revés de la tela, haciéndolas coincidir perfectamente por los hombros y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura francesa. Una vez que hemos pasado esa costura, ahora lo que haremos será rebatirla hacia un lado, que tendrá que ser siempre el lado de la espalda, y pasarle una costura recta por encima para fijarla perfectamente y de esta manera reforzarla. Una vez que hayamos pasado esas costuras, ahora tomaremos la medida para la tira que llevará en el cuello esta blusa. Así que abrirás tu pieza de la siguiente manera y medirás a partir desde esta esquina y por todo el contorno hasta llegar a la otra esquina. Esa medida la multiplicarás por 2 o por 3 y el resultado será el largo que tendrá que llevar la cinta que colocaremos en esta parte. Si tú quieres, puedes tomar la medida hasta la mitad y esa medida multiplicarla por 2 y el resultado multiplicarlo por 2 o por 3, aunque te recomiendo que tomes tu medida total para evitar alguna equivocación al momento de obtener el largo de nuestra tira. Una vez que tengas la medida total, la multiplicarás por 2 o por 3 e inclusive por 4 si así lo deseas, para poder obtener el largo de nuestra tira que llevará el cuello. A mí me gusta hacer la tira muy larga para que me quede un fruncido muy pronunciado tanto en la parte del frente de la blusa como en la espalda. Una vez que ya tenemos nuestra tira, lo que haremos será doblarla por el derecho, o sea, haciendo encontrar el derecho de la tela, y pasarle una pequeña costura por los costados de 1 centímetro. Una vez que hayamos pasado esa costura, recortamos las esquinas y el excedente de tela y la volteamos por el derecho. Una vez que hayamos volteado nuestra pieza, ahora lo que haremos será pasarle un pequeño hilván por la parte de arriba para realizar un fruncido. Puedes realizarlo con tu máquina, pero como lleva doble tela, a veces esto complica un poquito al momento de fruncir. Es importante que ubiquemos el centro de esta tira, porque a partir de ahí comenzaremos a fruncir hacia un lado y hacia el otro. En este caso, yo voy a realizar unos pequeños dobleces a esta tira. Esos dobleces no irán encontrados,
sino que irán uno sobre el otro. Esta es solamente una opción de cómo puedes realizar el fruncido que coloques en tu blusa. Así es como se vería si tú decides realizarle pequeños dobleces, que es la opción que utilizaré yo. Así se vería por el frente y te recomiendo que utilices una tira muy larga para que en el frente le dejes bastante fruncido. Quiero que observes que de un lado he realizado pequeños dobleces, mientras que del otro lado he realizado un pequeño fruncido. Recuerda que el resultado de esta dependerá totalmente del largo que tú decidas darle a la tira fruncida. Solamente te lo coloco aquí para que tú puedas darte una idea y decidas la mejor opción. En este caso yo realizaré dobleces para esta tira. Esta sería otra opción, ya que le puedes colocar un poco de encaje. El encaje puede ser pequeño o puede ser largo. Esto también es totalmente opcional. Y yo te recomiendo que utilices una puntilla de este tipo. De verdad que estas tiras que vienen bordadas quedan perfectas para este diseño. Y el resultado de verdad que queda muy bonito. Dentro del grupo te estaré subiendo algunas ideas para colocarle a esta blusa para que tú te puedas dar una idea y eliges la que más te guste. Si tú decides colocar una puntilla como esta, hay que dejarle un poquito más de encaje en la parte delantera para poder darle la curvatura que esta parte lleva. Yo utilizaré esta tira con dobleces y así es como se verá. La colocaremos por todo el contorno, la sujetaremos con suficientes alfileres y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta a medio centímetro. Una vez que ya hemos pasado esta costura, ahora lo que haremos será realizarle pequeños piquetes por todo el contorno del cuello y la espalda de esta blusa. Esto es de suma importancia para que no nos vaya a quedar jalada o deforme al momento de finalizar nuestra pieza. Una vez que hemos realizado esos piquetes, ahora lo que haremos será tomar nuestra pieza y hacerla encontrar por los costados, por el revés de la tela, para llevar a nuestra máquina y pasar una costura francesa. A esta costura le haremos la misma costura que le hicimos a la parte del hombro. Una vez que hayamos concluido nuestra costura francesa, la tendremos que rebatir hacia un lado, que tendrá que ser el lado de la espalda, y pasarle una costura recta por encima para fijarla y de esa manera reforzarla. Lo mismo haremos con el otro lado. Una vez que hemos unido nuestra pieza por los costados, ahora lo que haremos será tomar la tira que irá en la parte baja de nuestra blusa y en uno de sus lados le realizaremos un pequeño doblez doble. En los costados también le realizaremos un pequeño doblez doble. Y en la parte superior le realizaremos dos pequeñas costuras bien flojitas para poder realizar un fruncido. Para obtener el largo de esta tira, lo único que tendremos que hacer será medir esta parte de nuestra blusa. Así que la abrirás de la siguiente manera y medirás de extremo a extremo. Esta medida la multiplicarás por 2 o por 3 e inclusive por 4 y de esta manera será como sacarás la medida para esta tira. Una vez que tengamos nuestra tira ya fruncida, la tendremos que hacer coincidir con la medida que tiene nuestra blusa en la parte inferior. Sujetaremos desde uno de los extremos haciendo coincidir la pieza por el revés de la tela. Y continuará sujetando, haciendo coincidir toda la orillita de estas dos piezas hasta llegar al otro extremo. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura francesa. Una vez que hayamos pasado esta costura francesa, así es como nos quedará. Ahora lo que haremos será tomar nuestras dos tiras y las llevaremos a nuestra máquina para pasarles una costura recta, iniciando desde este punto y llegando hasta la otra orilla de esta pieza. Esto lo haremos en estas dos piezas que nos servirán para el lazo que llevará esta blusa. Ahora tomaremos un poco de bies y lo comenzaremos a colocar en la sisa de la blusa. Recuerda que siempre le debes de realizar un pequeño doblez al iniciar a colocar tu bies.
Una vez que ya lo hayas colocado, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta. Una vez que hayamos pasado esa costura recta, volcaremos nuestro bies hacia el revés y pasaremos una nueva costura por toda la orillita del bies. Esto lo haremos en nuestras 2 sisas. Una vez que hemos pasado la costura en estas tiras, lo que haremos será recortar el piquito, y una vez que hayamos recortado ese piquito, lo que haremos será voltear nuestra pieza. Puedes ayudarte de algo puntiagudo o de tus propias tijeras para poder volcarla. Una vez que la hayas volcado, pasaremos nuestra plancha caliente por encima para poder acentuar la forma de estas 2 cintas. Ya estamos por finalizar nuestra blusa. Así que tomaremos un poco de bies y lo que haremos será comenzar a colocarlo, pero tendrá que ser a partir de esta parte. Aquí en donde unimos la parte inferior con la blusa, ahí será en donde comenzaremos a colocar nuestro bies y lo comenzaremos a colocar con un doblez. Sujetaremos con alfileres y continuaremos sujetando hasta llegar al otro extremo de la blusa. Una vez que lo tengamos bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a medio centímetro. Es más, esta costura la tendrás que guiar del doblez del bies. Una vez que estés en el otro extremo, recortarás un poquito más de bies para poderle realizar el doblez que este debe de llevar en la punta. Y una vez que ya lo tengamos listo, entonces sí llevaremos a pasar nuestra costura recta. Una vez que hayamos pasado esa costura, ahora lo que haremos será volcar nuestro bies. En esta parte colocaremos nuestras cintas. Así que tomaremos nuestra cinta y la colocaremos tal y como te muestro en el video, haciéndola topar hasta el fondo del bies y posteriormente le colocaremos el bies encima y sujetaremos con un alfiler. Los piquitos de la cinta te tienen que quedar hacia abajo, aunque esto es verdaderamente opcional. Una vez que hayamos colocado la cinta, seguiremos sujetando con alfileres por todo el contorno de la espalda y el cuello de esta blusa hasta llegar al otro extremo. Quiero que notes que en esta parte te queda el doblez que le realizamos a nuestra blusa hacia arriba. En este caso, antes de pegar esta pieza, puedes realizar el doblez a la inversa de lo que lo realizamos, para que cuando tú la coloques, este te quede mirando hacia abajo. O simplemente puedes tirar de esta parte ajustándola de tal modo que tú la coloques como debe de ir y que al momento de pasarle la costura, con esa costura lo fijes. También podrías realizar este doblez hacia arriba y pasarle una costura recta por encima para fijarlo, aunque ese acabado no me gusta verdaderamente cómo queda. Y listo, lo único que tendrás que hacerle será colocar el moño, aunque este también lo podrías hacer en lugar de hacer las tiras muy largas, podrías hacerlas más pequeñas y colocarle un pequeño moño hecho aparte y solamente sujetarlo con un botoncito de presión o con unos ganchitos. Quiero que observes que en esta parte no me quedó volcado porque yo lo acomodé y le pasé costura por encima al momento de coser el bies para que este tomara la forma que yo deseaba que tomara. Y listo, así de fácil hemos terminado esta hermosa blusa. Te recuerdo que este modelo es un modelo madre e hija, así que dentro de la cajita de información de este video podrás encontrar los moldes tanto para mamá como para hija. Y por aquí arribita te estaré dejando los enlaces para que puedas ir a los videos tanto del calzoncito tipo jeans como del pantalón acampanado para que lo puedas hacer en conjunto con esta hermosa blusa. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.